sostener el miembro torácico equino. Vamos a comenzar con sus músculos, que están divididos en dos grandes grupos, que son los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Entonces, los músculos extrínsecos son los que permiten sostener el miembro, o sea, con la cabeza, el cuello y el tronco, y se originan de la escápula y algunos del húmero. Y los músculos intrínsecos, por su parte, son los que se originan ya directamente de los huesos que hacen parte del miembro torácico. Estos, a su vez, se subdividen en 7 grupos, que pues ya iremos explicando. Por ahora vamos a comenzar explicando los extrínsecos que se encuentran en este miembro. Bueno, vamos a empezar con el grupo de los extrínsecos. El primero sería el serrato ventral. Este no tiene diferencias con el rumiante ni con el canino, y pues su acción es soportar y elevar el tronco mediante la depresión de la escápula, ¿vale? Continuemos con los músculos pectorales. En los músculos pectorales encontramos dos grupos, que son pectorales profundos y pectorales superficiales. En los pectorales profundos encontramos el pectoral profundo o ascendente, que es el más grande de los pectorales, y encontramos el pectoral subclavio. Ahí. El pectoral subclavio sí tiene diferencias con el rumiante, y es que en el caballo está más desarrollado. Entonces, su origen es en el esternón, su inserción es en la fase escapular y su acción es la torsión y retracción del mismo, ¿cierto? Y el otro grupo son los pectorales superficiales. En los pectorales superficiales tenemos el pectoral transverso y el pectoral descendente. Sí, el pectoral descendente. Y la acción de estos es llevar el miembro hacia adelante y hacia atrás. Continuamos con otros músculos extrínsecos. Tenemos el músculo dorsal ancho, que es aquí, va a ayudar a elevar el miembro. También está el músculo brachiocefálico, pero en la parte del miembro torácico solo hace parte el músculo cleidobraquial, que es una división del músculo tenemos aquí todo el brachiocefálico. Pues en medio, esta parte. También hace parte de los extrínsecos del trapecio, que no cuenta más ninguna diferencia, pero no está presente aquí, porque tiene una porción cervical, y la torácica, pues que hace parte del miembro torácico y que lo va a ayudar a elevar. También hace parte el romboides, que no tiene ninguna diferencia, y también ayuda a elevar el miembro torácico. ¿Ninguna diferencia con quién? Con el equino, con el bovino y con el canino. O sea que aquí en el caballo también tiene las 3 porciones. El romboides. El romboides. El romboides tiene cefálico, tiene cervical y tiene torácico. Entonces, ¿qué pasa con ese romboides? ¿Existe ese músculo en el caballo? Sí. Sí. ¿Con las 3 porciones? No, solo no tiene. Entonces, ¿cuáles tiene? Dos porciones. La porción cefálica y la la torácica y la cervical. Torácica y cervical, entonces no hay la porción Cefálica. El cutáneo del brazo. Del brazo. O el lomo braquial. También se llama Lomo braquial. presente en dónde? También está en ¿En todos. Lo que en este es más desarrollado. En el equino es más. Pero no creo que le debemos visto primero. Que haya sido virtual, pero tal vez no. Todavía no estábamos en virtualidad. El cabello del cuello y de la cara, sí. Pero del brazo, No. O sea, está en bovino. En bovino sí. en bovino. Sí. Pero Y menos el está más desarrollado. desarrollado. Bajo los ojos. Sí, Bueno, ahora seguimos con el grupo, los grupos de los músculos intrínsecos. Ajá. Primero tenemos el primer grupo, que es el grupo de los músculos laterales del hombro. Empezamos con ese músculo, que es el músculo supraespinoso, que no tiene diferencias con el bovino ni con el canino. La acción de este músculo es extender la articulación del hombro.
Después tenemos este músculo que está aquí, que es el músculo infraespinoso, que tampoco tiene diferencias con el bovino y con el canino. Y en la literatura de este músculo podemos decir que el tendón de ese músculo sirve como punto de referencia para la aplicación de la inyección a nivel del hombro. Después tenemos este músculo, que es el músculo deltoides, que sí presenta diferencias en cuanto al bovino y al canino. Y es que este músculo en bovino y canino presentaba dos porciones, que eran la porción escapular y la porción acromial. Y en equino no presenta la porción acromial, o sea, solo es una porción debido a que el equino pues no tiene acromial. Y después tenemos este músculo que está aquí cubierto por el músculo intraespinoso, que es el músculo redondo menor. Este músculo tampoco presenta diferencias en cuanto al bovino y el canino. Y bueno, de esos músculos podemos decir de esos tres músculos que son que flexionan la articulación del hombro y abducen el brazo. Después seguimos con el segundo grupo, que es el grupo de los músculos mediales del hombro. Bueno, en este grupo empezamos con este músculo, que es el músculo subescapular. Tampoco tiene diferencias con el bovino y el canino. Pues ese músculo podemos decir que es un músculo multipenado y bastante grande. La acción de este músculo es flexionar la articulación del hombro y abducir el miembro a nivel de la articulación del hombro. Después tenemos este músculo, que es el músculo redondo mayor. Tampoco presenta diferencias con el bovino y el canino. Después tenemos en este grupo este músculo, que es el músculo coracobraquial, que anatómicamente podemos decir que se ubica entre la porción medial del tríceps braquial y el bíceps braquial, músculos que emplearemos más adelante. Y la acción de esos tres músculos es flexionar la articulación del hombro. En este grupo de músculos encontramos un músculo nuevo que solo se encuentra en el equino, que es el músculo articular del húmero, que es este que está aquí. Es muy pequeño, se encuentra cubierto por el músculo coracobraquial. Bueno, de este músculo podemos decir que es un músculo muy pequeño y que se encuentra ubicado en la cara de flexión de la cápsula de la articulación del hombro. La acción de este músculo, el origen de este músculo es en la escápula, en la parte caudal de la cavidad glenoidea. La inserción es en la cara posterior del cuerpo del húmero y la acción de este músculo se dice que es extensor de la articulación del hombro y que evita que este músculo sea pellizcado durante la flexión. Bueno, ahora continuamos con los músculos craneales del brazo. En este grupo de músculos tenemos el músculo bíceps braquial. En este grupo tenemos el músculo bíceps braquial, que es este, y tenemos el músculo braquial, que está cubierto por la porción lateral del tríceps. Aquí no se lo puede observar, pero en esta miembro sí. Este que está aquí, el músculo braquial. ¿Que no está en esta, dice? No, sí está, sino que no se lo puede observar debido a la disección, pero aquí pues sí lo podemos observar. Estos dos músculos podemos decir que son flexores de la articulación del codo y no tampoco presentan diferencias. Luego tenemos el grupo de los músculos caudales del brazo. En este grupo de músculos encontramos el músculo tríceps braquial. En este músculo presentamos una diferencia en cuanto al canino, y es que el canino presenta una porción adicional, que es la porción accesoria. En el bovino encontramos dos porciones, que son la porción larga, la porción lateral y la porción medial, pues que la mencioné anteriormente, pero pues... Está de acá. Por ahí.
que es esta porción que está aquí. Porción medial del tríceps. Coracobraquial, Ujú, braquial, medial. porción medial del tríceps Ujú, y bíceps. bíceps braquial. Sí. ¿Cuál es que sigue? Bueno, y después tenemos el músculo. No, creo que se me observaba mejor por el lado. No, aquí creo que se lo observa un poco. Bueno, tenemos este músculo. Ah, no. No, sí se lo observa. El tensor, no, sí se lo observa. Cuidado. No, sí se lo observa, profesor. El tensor de la fascia antebraquial. Bueno, continuamos con este músculo, que es el músculo tensor de la fascia antebraquial. En este músculo también presentamos una diferencia, y es que en el equino este músculo presenta dos vientres, lo cual puede dar la apariencia de que son dos músculos separados, el cual es el vientre craneal y este que es el caudal. Eso solamente es en el equino, en el canino y el bovino no. En cuanto a esa diferencia. Y después tenemos por último el músculo anconio. No, pues el músculo anconio podemos decir que se encuentra muy próximo a la articulación del codo, y aquí pues no se lo puede observar en este ejemplo, pero acá sí se puede observar una parte que es, bueno, esta de aquí, es muy pequeña. De estos músculos podemos decir que son, su acción es extender la articulación del codo. Y ahora seguimos. No, acá. Bueno, ahora seguimos con el quinto grupo de músculos, que son los músculos antebraquiales craniolaterales. Entonces, estos son los músculos extensores, que como su mismo nombre lo dice, su función es extender la articulación del carpo y dedos. Tenemos el músculo extensor carpo radial. Este músculo no presenta diferencias con equino y bovino. Tenemos el músculo extensor digital común. Este músculo en el bovino se originaba en el radio y la ulna. En cambio, en el equino se origina en el cuerpo del radio. Y en el bovino terminaba en el metacarpo 3 y 4. En cambio, en el equino termina en el metacarpo 2. Va al dedo 3, perdón. El extensor digital lateral, que es este músculo de aquí, en el bovino su tendón termina en el dedo 4 y en el equino termina en la falange proximal. Y también aquí se observa un músculo que en algunas literaturas lo llaman como extensor carpo ulnar, pero en realidad este no cumple una función de extender, sino que en realidad es un músculo flexor, por lo que es conveniente y adecuado llamarlo músculo ulnar lateral. Entonces cumple una función de flexión. El sexto grupo son los músculos antebraquiales caudomediales, que son los flexores. Su nombre lo dice, su función es flexionar la articulación de carpo y dedos. Bueno, en este grupo tenemos el músculo flexor carpo radial, que en bovino termina en el metacarpo 3 y 4, y en equino termina en el metacarpo 2. También tenemos el músculo flexor carpo ulnar, que tanto en bovino como en equino tiene dos cabezas, la cabeza humeral y la cabeza ulnar. También tenemos el músculo flexor digital superficial. Este músculo tiene, en bovino tiene un vientre dividido en vientre superficial y vientre profundo. Y en equino su tendón va hasta el extremo distal de la falange proximal. Y también tenemos el músculo flexor digital profundo, que tanto en bovino como en equino se divide en tres cabezas: cabeza humeral, cabeza ulnar y cabeza radial. En bovino los tendones van a los dos dedos, y en equino el tendón principal, que es el del humeral, está también formado por el del radial y el ulnar. Y
También en equino encontrábamos el músculo pronador redondo, digo, en bovino, pero en equino este músculo no está ausente. O a veces puede llegar a ser vestigial, pero bueno, aquí no está. Y tampoco está el supinador y el pronador cuadrado. Y de los extensores, también, bueno, regresando al grupo de los antebraquiales craniolaterales o extensores, también tenemos el músculo abductor largo del dedo, que en bovino termina en metacarpo 3 y 4 y en equino en metacarpo 2. Es un músculo pequeño. También en el equino tenemos un músculo muy importante, que es el músculo interóseo o ligamento suspensorio, que lo podemos observar aquí. Este músculo está bastante pegado al metacarpo 3 y en realidad es un músculo transformado porque más bien tiene una estructura fibrosa, entonces por eso también se le llama ligamento suspensorio. Es un músculo, el principal componente del aparato suspensorio, que este aparato suspensorio hace parte del aparato estático pasivo del equino. En realidad ese aparato estático lo que hace es mantener los ángulos correctos entre todos los huesos que vienen desde la escápula, húmero, radio, ulna, carpos, metacarpos, y evita el desplome de estos, o sea, mantiene el miembro en pie, porque si no, pues por el propio peso del animal, este miembro colapsaría. Pero centrándonos aquí, aparato suspensorio, su principal componente es el ligamento suspensorio o músculo interóseo. Y este también pues se encuentra presente en el miembro pelviano, pero el que recibe el 60% del peso del animal, más que todo, es el miembro torácico. Por eso es que aquí cumple pues una función, se puede decir, un poco más importante que en el miembro pelviano. Y ya.